Vamos a hablar de algo muy importante, que es la eterna lucha de los municipios contra los rucos. Santiago concentra al menos 40 en solo 3 avenidas. Es un trabajo que se ha intentado hacer para desaparecerlos, esa es la verdad. Es interminable. Por ejemplo, la alcaldesa de San Miguel, Carol Baun, de la UDI, sostiene que se trata de un desafío que escapa de la capacidad y recursos de las municipalidades. Es una historia de rucos que va y viene. De hecho, el diario La Tercera hizo un recorrido que en solo 3 avenidas de Santiago se contabilizaron más de 40 de estas improvisadas viviendas que se construyen en la vía pública y que sabemos están ocupadas por personas en situación de calle. Es por esto que vamos a hablar con Liliana Cortés, trabajadora social y directora social nacional del Hogar de Cristo. Liliana, muy buenos días. ¿Liliana? Sí. Ahora sí, ahora sí, se le escuchó la hora. María José, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto, sí, ahora sí, te escuchamos súper. Muy bien. Ahora sí. Gracias. Liliana, sí, ¿cómo se aborda esta problemática? La problemática de, claro, uno menciona a los rucos, probablemente es un síntoma de algún problema que es muchísimo más complejo, Sí. ¿no? Claro que sí. Lo primero es que las personas en situación de calle en Chile hoy día son, según los registros que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y que atiende de forma permanente, nosotros somos parte, digamos, de esos servicios que se entregan, es más de 40.000 personas. Ajá. Se concentran en grandes ciudades y claro, el tema de los rucos que uno ve en la calle es la punta del iceberg de alguna forma, porque lo que tenemos ahí son personas que no tienen hogar, que tienen una serie de otras problemáticas asociadas, a veces consumo, problemas familiares, vínculos familiares rotos, pocas redes de apoyo, por lo tanto el lugar, digamos, donde habitan es estos rucos improvisados que, como tú muy bien ustedes explicaban al principio, los municipios intentan permanentemente estar sacando, pero claro, es como sacar arena, digamos, en una playa, porque al final de cuentas no es solamente el síntoma y no las causas reales o las soluciones más definitivas, que es lo que nosotros quisiéramos empujar en una política pública que se vaya fortaleciendo en el tiempo. Por supuesto, sí. Quería preguntar respecto al aumento que ha existido de este fenómeno con los últimos años, porque si nosotros queremos hablar de viviendas o estas construcciones que realizan las personas que están en situación de vulnerabilidad o situación de calle, por ejemplo, extrapolémoslo a los campamentos. Los campamentos han aumentado de manera exponencial, llegamos a cifras que pensamos que en Chile se habían superado luego del estallido social y la pandemia. ¿Qué ha pasado con los rucos respecto a esta situación? ¿Han aumentado al igual como se ha visto el aumento de los campamentos? ¿Es algo que podríamos decir se correlaciona? Mira, hay una relación por la causa en realidad, porque el problema que está detrás es la dificultad cada vez mayor del acceso a la vivienda. ¿Qué pasa? Digamos que antes de la pandemia, muchas personas en situación de calle actualmente lo que hacían era arrendar una pieza, que era posible pagar, digamos, con los recursos informales que generan ellos. Claro. Hoy día el acceso a la vivienda, al arriendo, es casi inaccesible. Una pieza cuesta muchísimo más caro que antes, por eso también la gente se va a los campamentos. Entonces, el tema que tenemos detrás de esto es que tenemos una crisis de acceso a la vivienda y eso detona, digamos, al final entonces en personas en los campamentos, en personas que están más en la calle porque no les alcanza y tampoco hay disponibilidad de viviendas para que ellos puedan acceder. Claro. Entonces, la alternativa es el ruco, con el riesgo que se corre de que se están levantando de forma permanente, que los municipios van y lo sacan, digamos, y lo sacan no solamente con una carpa o con una construcción informal, también son sus cosas, tienen pocas pertenencias, pero tienen pertenencias. Entonces, todo eso se destruye, se pierde y se vuelve a armar. Entonces, al final de cuentas, estamos vulnerando, efectivamente, son personas con mucha vulnerabilidad, con una exclusión importante, que son nuevamente, digamos, afectadas cada vez que se levantan estos rucos. Y nosotros en eso, María José, Álvaro, lo que quisiéramos impulsar son soluciones más definitivas, soluciones de vivienda que se puedan de alguna forma ir construyendo
en una estrategia comunal, así como hay estrategias comunales para personas mayores, hay estrategias comunales para la infancia. Nosotros quisiéramos impulsar y construir junto con los municipios estrategias comunales para abordar la situación de calle con distintas soluciones. Tenemos programas de vivienda primero, tenemos hospederías, tenemos también quisiéramos instalar casas compartidas, otras soluciones que vayan de alguna forma resolviendo el tema y no solo con esta idea de levantar, porque los recursos que se gastan en levantar el camión que pasa recogiendo, esos son recursos, digamos, que utilizan los municipios, que gastan en eso, y a lo mejor podríamos gastarlos también en atención social, que vaya en esta búsqueda de soluciones más definitivas. Liliana, estamos hablando con Liliana Cortés, trabajadora social, directora social nacional del Hogar de Cristo. Hablabas de una situación que afecta a las grandes ciudades, hablabas del mundo, hoy idea mía, estoy en lo correcto, ¿no es cierto? Ciudades, sí, también en nuestras ciudades capitales, por ejemplo, en las distintas regiones siempre tenemos personas en situación de calle. Sí. Y me pregunto cuál es la solución, si es que existe conocimiento respecto a las soluciones que se han propuesto estas otras grandes ciudades, grandes capitales del mundo para esta temática. ¿Va en la línea de lo que acabas de plantear? Y por lo tanto me imagino que hay una cierta prioridad en relación a las medidas urgentes, porque uno siempre está entre el tema de fondo y lo que es necesario, ¿no es cierto?, ver resultados inmediatos, da la impresión, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo primero es reconocer que yo diría que hace unos ya 10 años que se viene instalando una política social pública que visibiliza a las personas en situación de calle y que intenta buscar soluciones y entregar soluciones para resolver lo más inmediato, que es evitar la muerte de estas personas, por ejemplo, sobre todo en el invierno. Conocemos el Código Azul, el Plan de Invierno. Esas son soluciones necesarias, inmediatas, pero no son los que soluciona, digamos, no va a la solución definitiva. Las personas que están en situación de calle son personas sin hogar. Eso es la raíz. Entonces, la solución tiene que estar en una solución de vivienda. El tema es que hoy las viviendas, las políticas de vivienda, que también ya son escasas en nuestro país, van más bien orientadas todavía a las familias, van orientadas son departamentos o casas que se construyen más bien como propiedad. Entonces, ante tu pregunta de cuáles son las soluciones que nosotros quisiéramos seguir impulsando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el arriendo protegido. Cómo se generan subsidios de arriendo protegido para que estas personas puedan estar en un lugar, en un departamento, donde tú pagas en un tiempo el arriendo, pero la persona se activa en las soluciones que tiene que lograr. Su revinculación familiar, trabajo, tratamiento para consumo problemático, si es que lo tuviera. Entonces, el tema es que es muy difícil solucionar la situación de calle cuando tú estás durmiendo en la calle. Entonces, por eso es que hay una experiencia muy, que para nosotros es muy exitosa, que se llama Vivienda Primero, que es impulsada también por el Ministerio de Desarrollo Social, donde tú lo primero que haces es, una persona la instalas en un departamento con un subsidio, digamos, un arriendo protegido, y sobre eso empiezas a trabajar todos los otros temas, como te decía antes, de revinculación familiar, trabajo, consumo. Y eso es mucho más efectivo, ¿ya? Porque claro, tienes un lugar, como ellos dicen, dónde recibir, pues, ¿cómo voy a revincularme con mi hija si ni siquiera tengo dónde invitarla? Claro, en cambio, cuando tú tienes un lugar donde vivir, eso se hace más fácil. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que exista en la política habitacional la construcción de viviendas unipersonales. Eso es otro tema importante, porque hoy día la mayoría de las viviendas que se construyen son para la familia, pero para las personas en situación de calle, también para personas mayores o para jóvenes, por ejemplo, egresados de las residencias, por ejemplo, infanto-adolescente, lo que necesitan es una vivienda unipersonal. Y eso hoy día no es algo que está todavía impulsado con fuerza desde el Ministerio de Vivienda.
Liliana. Entonces, las soluciones que buscamos es escalar soluciones de vivienda, más bien en la lógica de los arriendos protegidos, de viviendas más bien transitorias, para eliminar la situación del RUCO, pero empezar a trabajar con la persona en situación de calle en una solución más definitiva de la cual pueda hacerse cargo y hacer sostenible, digamos, en el tiempo. Y unipersonales, como hacía referencia Liliana, han llegado una cantidad de mensajes que están, ¿sabes?, muy en sintonía con lo que hemos alcanzado a abordar a propósito de esta realidad que son los RUCOs, pero como decíamos también la punta del iceberg que da cuenta de una solución más compleja. Preguntaba por la situación comparada en otras capitales del mundo. Están en esa misma sintonía, ¿no es cierto? Van por ahí. Sí, están en esa misma sintonía. Yo creo que nosotros hemos tenido durante muchos años principalmente la solución de las hospederías, del albergue y sobre todo del plan de invierno. Lo que buscamos aquí es más bien soluciones permanentes en el tiempo, en la lógica de la solución habitacional. Y como te decía, lo que nosotros hemos ido aprendiendo en algunos países, ciudades, por ejemplo, como Nueva York o otras ciudades también en Europa, lo que buscan más bien es encontrar esta lógica de arriendos protegidos, ir sacando a las personas de la calle, y después tú vas generando redes entre 2 o 3 que puedan arrendar un departamento y ya pueden ser más autónomos, más autónomas. Entonces, ahí yo creo que es un desafío grande. Y quisiéramos avanzar hacia allá. Pero no quisiera dejar de plantear el tema de las soluciones más en la lógica de la estrategia comunal. Invitar a los municipios, Álvaro, María José, para que ellos pudiéramos conversar con los municipios y generar estrategias comunes. Porque igual va a haber que sacar al RUCO, posiblemente, pero también tienes que instalar una atención social para la persona y buscar la solución de vivienda. Y eso es una solución mancomunada. Como decía la alcaldesa de San Miguel, va más allá de las soluciones que puede un municipio resolver. Pero en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, es más abordable. Sí, Liliana, es un desafío pendiente que claramente nosotros vamos a seguir. Te agradecemos tu contacto, Liliana Cortés, trabajadora social, directora social nacional de Hogar de Cristo. Un abrazo, que tengas buen fin de semana. Estén muy bien, Álvaro, María José. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Abrazo, buenas.